Hola, ¿qué tal? Otra semana más en otro podcast más de cine. Hoy tenemos el placer de tener de invitado a Álvaro Gine, director de la película ¿Por qué se frotan las patitas? Un mundo cuadrado y también productor de la película de Daniel Guzmán A cambio de nada. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí con frío, pero bien. Ok, que la primera pregunta me gustaría saber cuáles son tus referentes y si hubo alguna película que te marcó para decidir dedicarte al cine. Yo referentes así directos, bueno, hay muchos directores nacionales e internacionales que te llamaban la atención desde el principio, los clásicos como Billy Wilder o yo qué sé, Hitchcock, y aquí pues Berlanga, Buñuel, pero a mí la referencia que yo tengo de lo que a mí me atraía el cine en principio era cuando iba al cine infantil en mi pueblo y veía las películas de Tarzán o de Romano o de... Y no sé por qué a un amigo y a mí nos interesaba cómo se hacía eso. ¿Y esto cómo se hace? Y esto... Y a partir de ahí creo que hubo un interés no por crear nosotros directamente, pero sí por el interés por cómo se hacía aquello, qué había detrás de las cámaras, ¿no? Y ahí creo que empezó. Luego ya el interés, aquí había, yo soy de Los Palacios, del pueblo pequeñito de la Marisma del Guadalquivir, y aquí había dos cines en aquel tiempo y se hizo que no se veía en ningún otro sitio y de directores que normalmente tú no veías en las pantallas del cine de tu pueblo. Y eso nos atrajo aún más, viendo que había un cine distinto y que contaba cosas muy distintas. O sea, descubrir el neorrealismo, descubrir, no sé, a Truffaut, eso fue para nosotros un descubrimiento tremendo y ya se nos inyectó ese veneno necesario, que es que necesita uno ver películas constantemente y disfrutarlas, ¿no? ¿Y cómo fueron tus principios? ¿Cómo empezaste a rodar? ¿Fuiste a una escuela de cine o esto fue totalmente autodidacta? El principio fue totalmente autodidacta, porque nosotros yo lo recuerdo como la necesidad cuando le das un lápiz y un papel a un niño pequeño y empieza directamente a dibujar, no sabe qué, en abstracto mismo, pero empieza a dibujar. Hay una necesidad creativa, creo que dentro de todos nosotros, ¿no? Y, y nosotros aquí al principio era un pueblo bastante aburrido para los jóvenes, no había demasiadas cosas y a nosotros nos atraía mucho pues la música y el cine, evidentemente. Había una emisora de radio y una televisión local que se creó donde nosotros directamente fuimos a ver qué pasaba allí, qué se estaba haciendo, y ya tomamos contacto con los micrófonos, con las cámaras, nos inventábamos programas de radio, que fue lo que nos hizo meternos un poco en el guión, en hacer guiones incluso para radio, que era igual, era ficción lo que hacíamos nosotros en la radio, y luego también con las cámaras de la televisión hacer pequeños cortos que no eran más que sketches casi, y a partir de ahí pues el interés, casi una pulsión, ¿no? Necesidad de crear, de hacer algo, de contar historias. Y esos fueron los principios de todo. A partir de ahí ya creamos grupos de música, yo conseguí una cámara y esa cámara nos hizo hacer muchos cortos, muchos sketches de humor, y fuimos rodándonos en eso, hasta que ya llegó el momento de decir, vamos a contar una historia un poco más en condiciones, bien, para que se vea un principio, final, que se vea una historia. Y también nos fuimos formando por el camino, haciendo cursos, interesándonos con gente, yéndonos a Sevilla, que era donde estaba un poco el ambiente también de cine, en la Alameda, y contactábamos con la gente que empezaba entonces en el cine. Y a partir de ahí, esos fueron los comienzos. Casi yo ahora con el tiempo lo defino un poco como una pulsión, una necesidad de contar. ¿Y por qué razón dirección? Por en vez de otra rama dentro del cine. Porque tenía la necesidad de querer contar tu historia. Sí, la dirección, yo creo que en principio a mí me gustaba mucho escribir y estar detrás de todo lo que se hacía.
y ver cómo se entretenían con las cosas que nosotros escribíamos. Eso era muy atractivo para mí. Escribir y luego ver que se hacía tanto en la radio como en tele o en cine, ver qué se hacía, el guión ese se llevaba a cabo, era muy atractivo. Luego, la necesidad de entretener haciendo un producto entero, pues lo que te lleva a la dirección. Dice, bueno, pues yo dirigiendo sí puedo contarla, escribirla, porque puede ser guionista también, puedo contarla, dirigir a los actores como a mí me parecen bien, dirigir la cámara y al final del proceso por crear una película que vean la gente y desde dirección es donde más se crea, creo yo, ¿no? ¿Y cómo se te ocurre la idea de tu primera película? ¿Por qué se frotan las patitas? Bueno, nosotros habíamos hecho varios cortos, algunos de ellos habían tenido muchísimos premios, muchos recorridos, en fin, nos había dado cierto sitio en lo de los cortos. Eh, y luego teníamos ideas en argumento de varias películas para saltar un poco al largo. La idea de las patitas, en principio, nosotros recordábamos los musicales que había, musicales flamencos, antiguos, aquí, eh, que se hacían en España y que estaban muy bien, no sé, con Lola Flores, figurados, con las folclóricas de antes, pero no había ningún musical flamenco y comedia que fuese actual, con canciones de las que nosotros escuchábamos, ya fuese de Triana, no sé, de Calamaro, y de ahí surgió la idea, y el argumento principal también surgió porque en mi casa, mi madre, mis tías, mis abuelas, son mujeres con mucha garra, son muy bravas, y a mí me atraía mucho la figura de la mujer en mi casa y en general, pero me atraía mucho porque tiene mucho que contar detrás de ella. Entonces me parecía que contar la historia de esas tres mujeres que de momento desaparecen de su casa y los tipos se lían a buscarla porque realmente todo con un sentimiento de culpa detrás de ella, pues me parecía interesante. Y de ahí creamos, entre Miguel Ángel y yo, que escribimos siempre juntos, una comedia musical flamenca que se la presentamos a Gervasio y bueno, él dijo, ah, tío, esto me parece muy guay, vamos a hacerlo, sí, venga. Y a partir de ahí. Ok. Y después escribe, edita y produce un documental de Silvio. ¿Cómo surge? Imagino que eres fan de Silvio. Hombre, Silvio siempre ha sido un referente para nosotros, porque Silvio como personaje y como músico porque era batería y cantante, un atractivo tremendo, porque era muy peculiar, muy personal y aparte con un gran ritmo basado en el rock and roll auténtico, en el blues, y yo a partir de Pibe Amador, que era su batería y su mentor y el que lo llevaba un poco en volandas para sacar todo el talento de Silvio y que nosotros lo recibiésemos, un día hablando con él me dice, Pibe, yo creo que habría que hacer un documental de Silvio, tío, porque la gente no se va a creer la vida que ha tenido este tipo. Cuando tú lo cuentes va a decir, no, eso es las típicas cosas que se cuentan en la calle y en los bares de un tipo mítico de aquí de Sevilla. Entonces hay que contarlo. Y a partir de ahí surgió la idea con Pibe Amador y nos pusimos a ello. Y yo creo que está muy bien haber contado la historia de Silvio porque muchas de las cosas ya estaba pasando lo que decía Pibe. Ya mucha gente decía, sí, pero se casó con una rica inglesa, pero tuvo un hijo, y el documental pues aclara un poco todo eso y te lo expone bien, ¿no? De una manera que nosotros queríamos que debería ser así, un poco rockera, ¿no? Se puede decir. Y imagino que te tienes que dedicar a la música porque haciendo una película musical y después un documental de Silvio, tu vida está un poco relacionada con la música. Claro, sí, nosotros empezamos casi a la vez. Yo no recuerdo nunca haber estado en un sitio o en otro absolutamente separado. Yo no lo desgajo, ¿no? Lo he visto siempre unido porque yo empecé con la música creando grupos musicales a la vez que hacíamos vídeos, cine, cortos
y entonces no lo veo separado. Nosotros creamos el grupo No Me Pise que Llevo Chancla y bueno, tuvo mucho éxito, aún estamos encima de las tablas y, y bueno, eso hizo que despegase mucho la música. Realmente nosotros habíamos empezado en las dos cosas a la vez. Y eso despegó mucho, pero yo seguí con mi carrera de cine también, porque me interesa mucho y es muy atractivo. Yo me sigo, como decíamos al principio de la conversación, yo me sigo dejando llevar por la pulsión. Cuando algo me atrae de dentro y me anima o me entusiasma, me tiro a por ello, ¿no? El grupo, la música a mí desde el principio y ahora sigue estando igual de joven y de rebelde que al principio. Entonces es algo que se lleva dentro, tocar la guitarra y tocar con tu grupo, eso es un fundamento para mí. Y háblanos de tu siguiente película, Un Mundo Cuadrado. Pues Un Mundo Cuadrado fue una idea de contar la rebeldía que se lleva de joven casi de fábrica, ¿no? Aquí en un pueblo muy perdido, nosotros queríamos reflejar un poco que en cualquier sitio del mundo, así sea lo más pequeño y lo más perdido, todo el mundo quiere, eh, todas las personas quieren intentar arreglar esto, ¿no? Lo que tiene a su alrededor. Entonces la idea fue en un poblado de colonización pequeñísimo, donde no hay casi nada, un grupo de jóvenes intentan cambiar las injusticias que hay en ese lugar, ¿no? Y a partir de ahí, pues creamos una historia donde además dice a veces si es una referencia a cosas de la vida y eso, casi todo lo que escribe uno es un poco de referencia tuyo, ¿no? Tú te basas siempre en las vivencias y demás. Y eso es un poco vivencias también, porque ellos tienen un grupo de rock y intentan una especie de corrupción que tienen con los cazadores, maltratos que hay también dentro del pueblo y demás, pues arreglarlo y esa era la idea, hacer un poco estos chavales intentando arreglar el mundo, ¿no? ¿Y cómo es tu manera de trabajar con los actores? Pues eso ha ido cambiando con el tiempo, porque, bueno, en principio nosotros dimos dirección de actores con una argentina estupenda en Cuba, que nos enseñó mucho y la práctica también nos enseñó mucho, dirigiendo allí actores y demás. Luego en los cortos, pero con el tiempo te das cuenta de que un actor es bueno, te das cuenta con el tiempo, no, al principio también, pero no lo utilizas tanto. Un actor es una gran parte creativa dentro de una película. No hay que verlo como una pieza que tú la pones donde quieres, sino es de las grandes partes creativas de un film. Y entonces ahora a mí me gusta utilizarlo con rellenarlo de información al actor y de datos sobre el personaje, sobre la historia, sobre el arco que tiene ese personaje dentro de la película y que cuando uno capta que el actor ya lo ha metido dentro de sí y lo ha cogido bien, da rienda suelta dentro de un guión, dentro de unos parámetros, unos diálogos y una estructura, pero da un poco más de rienda suelta a la creatividad del actor. Entonces yo ahora soy como, me he transformado un poco más en redirigir más que dirigir, ¿no? Yo redirijo un poco porque sé el fin y cuál es, cuál es la trama fundamental de una película, pero a mí me gusta dar libertad y dar el toque en el momento necesario para redirigir hacia su sitio, pero no tanto como al principio que uno quiere que se haga exactamente así, esta escena así, y va a ser un plano secuencia y tú miras hacia este lado y tú miras, ya no me gusta tanto eso. Ya tengo una fórmula de más libertad, ¿no? Pero me imagino que a la hora de dirigir a los actores es muy importante la psicología. Bueno, yo creo que mucha, porque cuando estás tratando con alguien, ya sea de actor o en fin, simplemente en una conversación así como tenemos, la psicología es muy importante. Saber cuáles son las habilidades o las cosas más complicadas para otra persona
es necesario y eso es psicología pura. Y aparte, uno tiene que utilizar todas las herramientas que tenga para llegar al personaje. Y si una puede ser la psicología, e intentando hacer que llegue a algún sitio, eh, pues es buenísimo. Yo creo que los actores, cuando se compenetran exactamente con el director, es cuando llegan las grandes actuaciones. Cuando hay libertad y se llegan a compenetrar, psicológicamente también. Y también como director, has sido también productor y produciste la película A Cambio de Nada. ¿Por qué te decides producirla? Pues bueno, nosotros en principio de todo, con los cortos montamos una productora. Montamos una productora porque cuando ganábamos muchos premios con los cortos nos pasaba como con Trueba, con ópera prima, ¿no? Ya vendrán a buscarnos para hacer películas y como nadie venía a buscarnos, pues nos montamos una productora a ver qué podíamos hacer. Y esa productora, pues bueno, fue evolucionando en el tiempo y haciendo producciones de documentales, de televisión, de publicidad, de cortos. Y, y bueno, llegó el momento de que habíamos hecho ya largometrajes documentales, como Silvio, por ejemplo, que lo producimos nosotros. Y llegó esto, un guión, una amiga me pasó un guión, oye, mira, necesita porque eh, yo conocía a Dani de los cortos que había hecho, que me gustaban mucho. Y me dijo, pues Dani está con una película, tú sabes lo difícil que es producirla, y bueno, y hay varios productores, pero está ahí encajada la cosa y no sale adelante y demás. Digo, bueno, pásame el guión. Como te dije antes, yo soy muy de, bueno, si algo me entusiasma. Y yo recuerdo que cogí el guión ese y de noche empecé a leerlo diciendo, bueno, le voy a echar una jugada al principio y ya mañana sigo y me lo leo. Y me senté en la cama y me lo terminé del tirón. Empecé con el guión, terminé y dije, "Puta, aquí hay una película, está guay". Además, imaginándome cómo lo hace Dani, ¿no? Con los actores y demás. Y digo, qué bueno. Y me decidí directamente en ese momento, digo, hay que producir esto. Esto está bien. Y empecé con él, empezamos a tener relación, hablando del guión, hablando de... Y bueno, a partir de ahí se hizo esa película tan estupenda que hizo Dani. ¿Y te esperaba la nominación al Goya? ¿A mejor película? No, era una película que no se esperaba a nadie nada, porque era una película pequeña, con un presupuesto limitado, hecha a pulmón, porque Dani sufrió mucho, hecha muy a pulmón. Y bueno, una película humilde, que no tenía los parámetros como de estar en Goya ni en ningún sitio, o sea, parámetros de decir, pues es una película con grandes actores, una gran producción, un tema que llega a todo el mundo. No, era una pequeña película desde todos los lugares, desde todos los sitios. Entonces, todo lo que nos venía, pero claro, nosotros sí veíamos la reacción del público dentro del Festival de Málaga, por ejemplo, que llegamos y ganamos el premio a Mejor Película, varios premios, actores, revelación, y veíamos que funcionaba muy bien. Y en los pases, al principio en Madrid, pues veíamos, esto funciona y funciona de verdad. Ya no funcionaba a nosotros. Yo cuando vi el primer corte ya dije, qué bueno, aquí hay una gran película que emociona, te ríe, tiene todos los valores que a mí me gustan dentro de una película además. Y bueno, cuando fue nominada y Dani ganamos esos Goyas tan preciados para la vida de un cineasta, pues encantado. Nadie se esperaba nada desde el principio. Fue todo, pues, no se sabe. Llegó esas cosas que son maravillosas porque son sorpresas. Y el estreno, el estreno en festivales fue en Málaga. En Málaga, ¿eh? Y ganó mejor película. ¿Qué importancia tiene ganar un festival tan importante como el Festival de Málaga? ¿Sirve a la hora de encontrar distribución, etcétera? Sí, claro, el Festival de Málaga tiene mucha visibilidad con el cine español además, que se ha proclamado como el Festival de Cine Español, de comedia y de películas que ve la gente, porque casi todas las películas que pasan por el Festival de Málaga luego van al cine y tienen muy buena relación con el público.
Y bueno, ya el Festival de Málaga, ya que te seleccionen ya es bastante. Y que gane, pues bueno, es buenísimo, porque la gente se fija en ti, que es lo que se quiere hacer dentro de esa gran selva que es el cine y el montón de películas que se producen al año, ¿no? Y que muchas se quedan tristemente ahí en un cajón sin que casi nadie las vea. Cuando tú llegas a un festival, te seleccionas y encima ganas, un gran premio. Es que, claro, ahora hablando de eso, de películas pequeñas, cuando una película pequeña y no está dentro del circuito, es decir, dentro del circuito, dentro de la industria que no tiene una preventa a Televisión Española o Telecinco Antena 3, etcétera, parece que la única vía para que tu película encuentre distribución son los festivales. Y no parece algunas veces que está muerto. Sí, es difícil, hombre. Ahora está más abierto con las plataformas, Claro. porque lo mismo no te la ha comprado nadie, ninguna televisión, pero una plataforma se fija en ella y ha habido algunos casos de películas que la ha cogido una plataforma y se ha disparado. Tampoco sabemos el éxito de las plataformas, tampoco dan muchos datos, ¿no? Pero simplemente que esté ahí, que tú puedas decir, aquí puedes verla, porque el problema que siempre tienen por lo menos los que están dentro del cine, es que queremos que los productos se vean. Luego que sea mejor o peor y que tenga tu crítica, que tú digas, pues yo la he sentido así, o una comedia no me reíó tanto, me reíó mucho. Eso es distinto, pero verlo es lo que necesitamos todos, para que tenga una evaluación, que es lo que se hace primero, querer llegar al público. Y eso en las plataformas ahora se puede hacer. Los festivales, pues la verdad que tienen una función estupenda, porque en los festivales ahí descubre, a veces, en el Festival de Málaga, descubre, yo voy todos los años y me veo algunas películas recomendadas de amigos y algunas veces descubres cosas joyas, o sea, que a partir de ahí empiezan a funcionar. Es verdad lo que tú dices, que tiene un recorrido. Eh, en España, bueno, estamos muy limitados porque lo que hay son unas fuentes de financiación que son las que hay y luego tiene la taquilla que la verdad que no termina de recuperarse del todo. Y eso es algo que sería fundamental para nuestros cines, porque la taquilla es el germen de la producción, de llegar a producir de nuevo. Claro, Pero pero bueno, con lo que hay, no hay que quejarse tanto, creo, y con lo que hay que conformarse y tirar para adelante y seguir creando. no, yo pienso igual que tú, que muchas veces no hay que quejarse porque si te quejas al final parece que en la vida no haces nada. Al final es como pones excusas para después no hacer nada. Y al final digo, Sí, no, sí. no, si con esa actitud no puedes, siempre tiene que tener No, una actitud siempre positiva y tirar siempre para adelante. claro. Hombre, hay que crear fórmulas nuevas porque el cine es caro, no es un producto que se pueda hacer, no sé, como la música, que tú coges una guitarra, haces una canción y ya la grabas en tu casa, y ya sí hay cámaras de todo tipo, pero para una producción buena se necesita dinero y eso necesita que se financie de una manera buena, o sea, que no sea una financiación como se ha hecho siempre casera, de que ponen dinero los amigos, ponen dinero, sino una financiación que venga de una fuente que luego, para eso, como siempre se dice, hay que crear industria y esa industria pues es necesario que tenga una repercusión en todo, en los bolsillos de todo el mundo. ¿Qué es lo que se necesita? Yo creo que la revolución de nuestro cine ahora mismo y que, por ejemplo, el cine andaluz pues que realmente hay muchas producciones buenas y que se ven y que la gente habla de ellas. Eso es lo necesario, eso es lo que tenemos que conseguir entre todos. Y cuéntanos cómo fue trabajar con Fernando Colomo, porque le produjiste la película Antes de la quema. Sí, bueno, trabajar con Colomo, trabajar con un maestro, pues siempre una maravilla. Estar al lado y ver cómo dirige, cómo hace sus películas, es una clase magistral, ¿no? Y muy bien, una persona estupenda, un profesional también muy bueno, con una intuición tremenda sobre la comedia y que
y que ha sido toda una experiencia. Yo le agradezco mucho haber estado ahí, haber podido estar cerca en el rodaje, mirando cómo trabajaba y llegar hasta el final. Y también en Málaga, estuvimos en Málaga y también tuvo premios la película, y se estrenó allí. Y por eso te digo que tenemos muy buena relación con el Festival de Málaga, sí. Que, ¿y él escribió el guión o cómo llegó el proyecto a ti? El guión lo escribió un amigo mío, el guionista, que yo había trabajado con él, se llama Jauregui, que yo había trabajado con él antes en televisión y haciendo guiones para otras cosas, y él presentó un guión, no me acuerdo dónde era como una especie de concurso y demás, de la SGAE o algo así, y entonces lo leyó Colomo y le gustó mucho, y a partir de ahí empezaron a trabajar y bueno, él me dijo también, mira, estoy con esto y él también recomendó de que entrase una productora aquí a Andalucía, La Mirada Oblicua, la nuestra, y a partir de ahí fue, yo conocí el guión antes incluso que me lo había pasado antes Javi Jauregui, el guionista, y yo lo había leído y era muy simpático y muy original. Y háblanos de tu documental Cachita, la esclavitud dorada. Cachita, la esclavitud borrada. Borrada, perdona. Pues este documental empezó tuvo el mal de la pandemia, de las producciones, porque empezó antes de la pandemia y nos cogió en medio. Entonces, bueno, fue un documental, como todo lo que pasó en la pandemia, intentando sacarlo adelante como se pudiese. Ya habíamos rodado gran parte antes y justo después, pues seguimos con la parte de ficción y demás. Este documental surge porque yo leyendo una novela ponía que de vez en cuando nombraba que había esclavos, que tenía esclavos y esclavos negros aquí en Sevilla y en otra parte de España. Entonces me llamó la atención eso y empecé a mirar. Y vi que en el lado académico sí había muchas investigaciones sobre eso, pero que no se había pasado a público, que casi nadie lo conocía. Yo le preguntaba a muchos amigos, a gente, oye, mira, los esclavos aquí, sí, negros, tantos, ¿y cómo? ¿Y cómo llegaron? Tú sabes, ya con las colonias, cuando éramos dueños de las colonias de Cuba y demás. Y entonces me puse a investigar y a partir de ahí descubrí una historia, tres historias de personajes excelentes, de un negrero, la última se puede decir esclava que estaba aquí, y un esclavo negro que llegó a ser catedrático en la Universidad de Granada. Me pareció muy interesante las tres historias para ir contando todo el curso como hilo conductor de la esclavitud en España, de los momentos más álgidos de la esclavitud, ¿no? Y, y bueno, es un documental que funcionó muy bien, la verdad que la crítica muy bien y de público donde se ha puesto. El problema fue en medio de la pandemia y bueno, estábamos muy contentos de ese trabajo aquí en la productora. Sí. Porque a mí me ha pasado, ¿sí o no? Con compañeros de producir un corto y nos cogió en la pandemia y es que tuvimos que parar rodaje. Y yo, que he producido, y cualquier persona que produce, cuando te coge una pandemia es que lo último que piensa que es que un rodaje se va a parar. Sí, sí, fue tremendo. Sí, sí. Es que yo Fue en mi cabeza tremendo. decía, no, no se para un rodaje. Y digo yo, he hecho corto, he hecho de todo, que no se rueda, no se para. Y al final paré y digo yo, hostia, esto mucha gente la ha tenido que afectar. Claro, hombre, había rodajes que nosotros, hombre, era un rodaje pequeño, no era muy grande, pero imagino que las grandes producciones pues un problema muy grave, porque ahí hay unos costes que nadie te va a cubrir por parar y aparte las agendas de, tú sabes cómo son, las agendas de los actores, de los técnicos, son complicadas, entonces hacer un parón y retomar luego, pues hay películas que se han quedado ahí en medio y de una manera complicada que no han podido seguir adelante. Nosotros damos gracias a poder haber terminado y mucha gente, ¿no? Pero hay cortos y películas que se han quedado en el camino, ¿no? Por culpa de la pandemia. Y no hay seguro que te cubre el COVID.
No, no, seguro ahí no. Seguro de rodaje, esto que se hace, ahí no hay nada. Es una pena, pero eso lo quitaron del medio. Y más necesario que nunca. Y vemos últimamente que está más centrado en la producción. Háblanos de ello. Últimamente he visto en IMDb que está con un proyecto de que es una película con creo que con el otro productor que estaba en Jaleo no me sale el nombre. Era Álvaro, Álvaro Alonso. Álvaro Alonso. Sí, bueno, estamos en varios proyectos. Yo ahora estoy muy centrado también en series. Estoy intentando producir series. También he estado dirigiendo series documentales. Y, y sobre todo también porque a mí una de las cosas que me gusta mucho y no voy a dejar por nada es la música y tocar con mi grupo. Es algo que no cambia, que es tan puro como al principio. Puede haber cambiado muchas cosas en el cine, en otros sitios, pero el directo, te sube encima de un escenario, coge una guitarra, el público está allí, a tocar, a emocionar, a divertirse, a entretenerse. Eso no ha cambiado. Y eso a mí me atrae mucho. Es muy atractivo. No me gustaría dejarlo nunca. Entonces, para compatibilizar eso con la otra tarea, dirigir la verdad que es algo muy, muy arduo, muy duro y que te lleva 2 o 3 años en una película y que no levantas la cabeza del guión y de las programaciones y de, y de calcular de nuevo cómo hacer esto, cómo... Entonces, me parece que producir sí me deja más tiempo, porque no tienes que estar con las fechas cuando llega el momento de rodaje, y eso sí, pero no eres tú el que está directamente trabajando 24 horas en la dirección, sino que puede ser de una manera más fácil administrarte el tiempo y así poder compatibilizar lo otro. Entonces, por eso, aunque también tengo proyectos donde dirigir y demás. Ahora estamos con una serie de ficción con los de Dínamo, los que hicieron lo de Pablo Escobar, que son de Colombia, pero tienen Ah, sede aquí en Dinamo, España. vale, vale, ya sé. Y estamos haciendo una serie sobre Arropiero, que era el mayor asesino en serie que hubo en España, que era del puerto de Santa María. Hostia. Y estamos ahora mismo desarrollando y bueno, la verdad que va muy bien. Tenemos también otras series que están en desarrollo, que todavía no se puede decir nada, pero estamos ahí. Y con la siguiente peli de Dani también, La Deuda. La siguiente peli de Dani Guzmán, Vale. que estamos ahí intentando sacar la financiación. Porque lo de Arropiero, eso es de la época de Franco, de Franco, creo Sí, yo, ¿no? son los 70, Los 70. Yo es que, 70, como 80, soy de aquí de Cádiz, escucho un claro. montón de cosas del arropiero. Arropiero era del puerto de Santa María. Y a partir de ahí se creó la primera prácticamente investigación que hubo en España de recrear los asesinatos que había hecho el tipo con un inspector de aquí de Sevilla, Salvador, que se llamaba. Y esas son las dos piezas fundamentales de la serie, Salvador y Arropiero, el inspector y él, que viajaron por toda España recreando los asesinatos que había hecho el tipo. Ok. Y de todos los proyectos que ha hecho, ¿cuál ha sido para ti el mayor desafío? Es decir, de que cuando te enfrentaste al rodaje, tú dijiste, hostia, esto, esto para mí es otro nivel. Esto, el equipo, etcétera, o te fuiste a rodar a un sitio, etcétera. Hombre, ¿por qué se frotan las patitas? El musical es un desafío grande y un reto grande, porque date cuenta que una película tú tienes los actores, tienes las localizaciones, puede tener momentos de acción, que es lo más complicado, pero en un musical tienes música, coordinar la música, baile, coordinar cantando los actores y todo eso meterlo dentro de una trama de una película normal. Entonces era un desafío fuerte. Lo bueno que tiene es que bueno, está muy bien preparado porque había presupuesto y hay una buena preparación de equipo, un equipo muy profesional, los actores también, todo. Entonces,
se te va quitando esos miedos y ese resplandor tan grande de, esto no puedo yo con esto, ¿no? Pero yo creo que de los retos más grandes que yo me he enfrentado, que recuerda así de decir, uff, eran los cortos casi. Porque yo recuerdo cuando los cortos se hacían casi sin nada y tú decías, sí, tienes que ir allí, era el tío cruza el río nadando y te tenías que buscar la vida de una manera absolutamente salvaje para que eso funcionase y llegase a hacerse. Y era, cada minuto era un reto, porque en la otra película está todo muy bien programado, tienes una buena preparación, pero en los cortos a veces era tremendo. Y yo recuerdo cortos de decir, uff, esto no sé yo si va a salir, tío. Esto es imposible. Por la mañana cuando te levantabas. Y terminaba la noche y decía, pues lo hemos hecho. No igual, pero lo había hecho. Yo creo que el reto era más en los cortos que luego en las películas. Y incluso en los cortos, lo digo porque yo he rodado en 35-16 y te encuentras el problema de que cuando estás rodando en 35-16, estás rodando a lo mejor a veces con poca película. Claro, claro. Entonces después, cuando estás rodando en cine, te ves que estás rodando limitado, en plan de que tenemos que rodar y es un grado de concentración grande, todo en silencio, porque tenemos que ir casi a toma buena, A una por una. a una por una. Cosa que yo veo que ahora con el digital es que no pasa. Claro, bueno. Antes había quizá, mm, se hacía más hincapié en el ensayo, en la puesta en escena. Ahora se prueba y se rueda mucho. Tampoco porque, no te creas porque en la mayoría de la película el tiempo está muy limitado también por los presupuestos. Entonces, aunque tenga mucho por rodar, ya no depende de que tú no tengas que tener un control sobre el metraje, ¿no? Que está utilizando, porque ya es digital. Pero sí hay un control del tiempo. Y eso te hace que tengas que hacerlo en su momento y sin pasarte. Pero, hombre, lo de antes era muy distinto. Yo rodé en Cuba, en Super 16, y es muy interesante todo el proceso entero y ver el cine. Y luego teníamos también los tomavistas antiguos que tenían en nuestras casas, eso. Y es muy interesante porque el corte, todo, la elaboración de cómo se hace el cine, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Y para terminar, ¿qué consejo daría a los nuevos cineastas que se quieran dedicar al cine? Bueno, consejo, yo creo que nadie es capaz de dar consejo que cuadre en alguien nuevo porque cada uno tiene unas necesidades. Yo consejo, más que consejo, yo doy mi experiencia. A mí yo siempre he llegado a conseguir lo que me ha dado, como decía al principio, una pulsión. Cuando alguien me hace, ¡pum!, esto lo tengo que hacer, me entusiasma, me gusta. Yo quiero entretener con esta historia. Yo quiero llegar a hacerla para entretener, porque me apasiona la historia, me emocionan los personajes, lo que se cuenta. Eso, hay que encontrar algo así. Yo sé que es difícil porque ahora mismo hay que hacer de todo porque es necesario que esto se transforme en una industria también y funcione. Pero yo sigo teniendo eso en mi cabeza y no me cambia. O sea, no sé si por industria podría llegar a hacerlo, pero tiene que ser algo que me llegue siempre. Aunque sea un poco, unas cosas te llegan más y otras menos, pero que me llegue. Yo algo que no me llegue dentro no me interesa. Si no lo siento, no me interesa. Y eso es lo que podría decirle. Cuando se siente algo, para adelante. Pues muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y para mí ha sido todo un placer poderte entrevistar. Pues muchas gracias a ti, claro, yo encantado que aquí me tienes para lo que necesites. Pues gracias. Muy bien.